Mi hija llegó a casa llorando después de que la invitaran a la reunión navideña de sus abuelos. Estaba claramente angustiada y, sin decir una palabra, me entregó un regalo envuelto. «Mamá, mira esto. ¿Por qué tengo que pasar por esto?», me preguntó, con la voz llena de frustración. No supe cómo responder. Cuando abrí el paquete, me sorprendió encontrar que el contenido era completamente inapropiado para una niña. Alarmada, inmediatamente contacté a las autoridades, lo que llevó a una gran investigación y agitación dentro de la familia. La persona responsable del regalo enfrentó serias consecuencias. Este incidente creó una tormenta de drama familiar. A mis 45 años, con un esposo más joven que trabaja en la misma empresa que yo, he aprendido a enfrentar los desafíos. Tuve que comenzar una nueva carrera a los 34 después de un comentario despectivo de un empleador anterior. Afortunadamente, en mi lugar de trabajo actual, el talento importa más que la edad o el género. Mi esposo, que era mi supervisor en ese momento, me apoyó en todo, y rápidamente nos casamos. Ahora tenemos una hija en 4º grado, una niña dulce y amable que ama leer. Sin embargo, mi relación con mi cuñada siempre ha sido tensa. Aunque tengo una buena relación con mis suegros, ella nunca me aprobó, principalmente porque soy mayor que mi esposo. Frecuentemente se burlaba de nuestro rápido matrimonio y hacía comentarios hirientes sobre mi edad, especialmente sobre cómo el embarazo había cambiado mi apariencia. Hice lo posible por mantener la compostura por mi propia paz mental. Irónicamente, fue solo después de que ella tuvo una boda rápida y se mudó que las burlas cesaron, permitiéndome un momento de paz. Su ausencia llegó justo a tiempo, ya que me permitió concentrarme en la llegada de nuestra hija. A pesar de un parto difícil, el momento en que nació nuestra hija fue de pura alegría. El apoyo inquebrantable de mi esposo, especialmente sus palabras amables y de aliento, me dio la fuerza que necesitaba. Nunca olvidaré las lágrimas de felicidad que compartimos cuando escuchamos llorar a nuestro bebé por primera vez, un sonido que borró toda la negatividad que habíamos enfrentado. Pero solo 5 meses después del nacimiento de nuestra hija, mi cuñada tuvo un hijo y comenzó a visitarnos de nuevo. Cada visita era un viaje de 1 hora, y su presencia traía de vuelta las comparaciones. Hacía comentarios hirientes sobre cómo mi edad supuestamente se reflejaba en nuestra hija, señalando arrugas en su piel en comparación con la complexión suave de su hijo. Era absurdo y doloroso. Para empeorar las cosas, llegaba con las manos vacías, nunca trayendo nada para su bebé, y se iba con suministros como pañales y fórmula de nuestro hogar, alegando que era más fácil que quedarse sin ellos. Su comportamiento me dejaba completamente perpleja. Sentía que su único propósito al visitarnos era menospreciarme y luego llevarse suministros, como si fuera su derecho. Afortunadamente, sus visitas eventualmente se detuvieron cuando el trabajo de su esposo les exigió mudarse a otro estado, trayendo un breve respiro de paz. Esa tranquilidad duró hasta que nuestra hija comenzó la escuela primaria y descubrió que su primo también estaba inscrito allí. A pesar de la tensa relación entre los adultos, los niños formaron un vínculo cercano. Mi hija, siendo mayor, amable y sincera, cuidaba de él, y rápidamente se volvió querido por sus compañeros. Cuando llegaron al 3º grado, estaban en la misma clase. Ese año, mi hija recibió reconocimiento por su proyecto de lectura de verano, un reflejo que incluso se publicó en el periódico local. Su logro se convirtió en un tema de conversación entre los miembros de la familia, especialmente durante una visita a casa de mis suegros donde se habían reunido parientes, posiblemente a la luz de su logro. Sin embargo, mi cuñada parecía notablemente molesta por la atención que nuestra familia estaba recibiendo. Se quejó de que era injusto, alegando que el libro del que mi hija había escrito originalmente estaba destinado a su hijo, aunque la verdad era que ellos habían intercambiado libros mutuamente de común acuerdo. Después de leer ambas opciones, habían elegido juntos sobre qué libro escribir, un testimonio de la naturaleza cooperativa de su amistad, que mi sobrino apreciaba. Este incidente resaltó la notable capacidad de los niños para compartir y apoyarse mutuamente, un contraste marcado con la discordia entre los adultos. Mi sobrino había estado más interesado en el libro que mi hija había comenzado, y ella amablemente lo dejó elegirlo. Sin embargo, cuando compartí esta historia, mi cuñada me acusó sin fundamento de haber escrito la reflexión galardonada yo misma para mi hija. Parecía aferrarse al hecho de que una vez disfruté escribir novelas en mis días de universidad, un detalle que probablemente escuchó de mi esposo. Sin que yo lo supiera en ese momento, ella también comenzó a difundir rumores maliciosos en la escuela, insinuando que había utilizado conexiones personales con los jueces de la competencia para asegurar que la presentación de mi hija recibiera un trato especial. La propagación de estas falsas acusaciones tuvo un profundo efecto en mi hija, tanto que perdió interés en su querido pasatiempo de leer.
Verla perder su pasión debido a rumores crueles y sin fundamento fue la gota que colmó el vaso para mí. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo sufría, no solo por las acusaciones dirigidas a mí, sino porque la había convertido en víctima de una crueldad innecesaria. Antes de tomar cualquier medida, se lo confié a mi esposo. Por primera vez, le revelé la magnitud del comportamiento de su hermana hacia mí desde nuestro matrimonio. Le conté todo, desde cómo ella se llevaba ropa destinada a nuestra hija, alegando que los bebés no notan la diferencia entre ropa de género, hasta sus comentarios hirientes durante mi embarazo cuando cruelmente me comparó con un luchador de sumo. Indignado por el comportamiento de su hermana, mi esposo decidió que era hora de involucrar a sus padres. Insistió en abordar la situación directamente, eligiendo confrontarla personalmente con su ayuda. Juntos, visitaron su casa inesperadamente. Lo que comenzó como una cálida bienvenida rápidamente se convirtió en otra cosa. Cuando mi cuñada se dio cuenta de que la visita no era una reunión familiar casual, mi esposo, generalmente calmado y reservado, la reprendió con firmeza. Sopqueada por sus palabras, inmediatamente desvió su ira hacia mí, acusándome de traicionar su confianza al involucrar a su querido hermano. Se hizo la víctima, tratando de desviar la responsabilidad de sus acciones. Al principio, respondía a sus llamadas, con la esperanza de que se estaba comunicando para reconciliarse. Sin embargo, se hizo evidente que su verdadero objetivo era desahogar sus frustraciones en lugar de hacer las paces. Al darme cuenta de esto, dejé de contestar y configuré sus llamadas para que fueran directamente al correo de voz. Después de unas semanas, las llamadas se detuvieron por completo. Supuse que simplemente había perdido interés, pero más tarde descubrí que no era el caso. En diciembre, mis suegros organizaron una fiesta navideña para los niños, una primera vez para ellos, lo que despertó mi curiosidad sobre el momento. A pesar de las circunstancias tensas, mi hija estaba emocionada de ser invitada. Recordaba con cariño la celebración navideña de sus días en kinder y había esperado un evento similar en su escuela primaria. Aunque la escuela no celebraba tales festividades debido a su política sobre eventos religiosos, a menudo me he preguntado sobre la necesidad de adherirse estrictamente a las tradiciones religiosas cuando la Navidad ha evolucionado en una festividad universalmente querida, celebrada de tantas maneras en todo el mundo. Es algo en lo que pienso a menudo, especialmente porque algunos padres parecen decididos a mantener sus connotaciones religiosas. El año pasado, decidimos crear nuestra propia celebración navideña tranquila en casa. Mi hija y yo abrazamos el espíritu festivo de una manera que se sentía personal y significativa para nosotras. A ella le encantó especialmente el intercambio de regalos, que se convirtió en el punto culminante de nuestra celebración. Este año, con una invitación de mis suegros, se nos pidió que participáramos en un intercambio de regalos en su fiesta navideña. Con un presupuesto modesto de 11 pesos, mi hija y yo nos aventuramos a un gran centro comercial cercano, emocionadas por encontrar el regalo perfecto. Después de buscar entre varias opciones, eligió uno de sus libros ilustrados favoritos, ansiosa por compartir su historia y la felicidad que le había traído. 2. Ella llegó con alguien más durante la fiesta. El día del evento, con el regalo en mano, mi hija se dirigió a casa de mis suegros, que estaba a un corto trayecto en autobús desde nuestra casa. Después de avisarle a mi suegra que iba en camino, ella amablemente se ofreció a recogerla en la parada del autobús. Una llamada tranquilizadora de ella más tarde confirmó la llegada segura de mi hija, permitiéndome dejar de lado mis preocupaciones momentáneamente. Sin embargo, esa paz fue efímera. Solo 50 minutos después, me sobresaltó el sonido inesperado de la puerta principal abriéndose en un día de semana. Mi esposo estaba en el trabajo y yo estaba en casa, trabajando a distancia durante las vacaciones de invierno de mi hija. Lo que vi a continuación fue desgarrador. Mi hija estaba sentada junto a la entrada, con lágrimas corriendo por su rostro. Me entregó una bolsa envuelta, y su expresión sugería que el contenido explicaría todo. Dentro, encontré un periódico con su reflexión de lectura destrozada, acompañado de una escalofriante tarjeta garabateada con tinta roja que nos advertía en contra de volvernos demasiado arrogantes, amenazando que podríamos terminar como el animal de peluche mutilado también en la bolsa, desfigurado y manchado de tinta roja para parecer sangre. Esta perturbadora exhibición estaba lejos de ser una broma inofensiva. Mi hija reveló que este inquietante regalo había venido de mi cuñada, una revelación que me dejó en shock. La fiesta se suponía que era un evento alegre y centrado en los niños, con los adultos acordando no preparar regalos personales. Me sorprendió enterarme de que mi cuñada había asistido a la fiesta y cometido tal acto atroz en contra de mi hija, a pesar de que yo no estaba allí. Si mi suegra hubiera estado al tanto de la asistencia de su hija, seguramente me habría informado.
ya que siempre insistía en que la notificáramos sobre cualquier problema causado por su hija. Esta ruptura en la comprensión fue desalentadora, destacando un intento deliberado de hacernos daño del cual mi suegra permanecía ajena. Después de que mi hija regresó a casa molesta, le recordé que le contara a su abuela sobre lo que había sucedido, pero antes de que pudiera, la voz de mi cuñada interrumpió, diciendo que no la había llamado y que solo los niños vinculados a escuelas misioneras eran bienvenidos. Mi hija, confundida, preguntó qué era una escuela misionera, dejándome sin palabras. Recientemente, un familiar había sido aceptado en una escuela misionera, lo que había provocado mucha discusión dentro de la familia. El hijo de mi cuñada asistía a un jardín de niños misionero, y habíamos oído historias de familiares que no sabían que estaban conectados a tales escuelas hasta la inscripción. Nuestra elección se desvió de la norma. Decidimos por un jardín de niños local y una escuela primaria pública para nuestra hija, lo que parecía brindarle a mi cuñada otra oportunidad para menospreciarla. Angustiado por el regalo amenazante que recibió mi hija, corrí a la estación de policía, enfatizando la gravedad de la amenaza. Al principio, la policía fue reacia a intervenir, sugiriendo que debería manejarse como un asunto familiar. Afortunadamente, una oficial reconoció la gravedad de la situación. Ella admitió que las amenazas y la violencia dentro de las familias son, de hecho, delitos que se pueden reportar. Empatizando con nuestro miedo, tomó acción inmediata y prometió visitar a mi cuñada para entregarle una advertencia. Esa noche, cuando mi esposo regresó a casa, le conté los eventos del día. Indignado, condenó las acciones mezquinas de su hermana y contactó a sus padres, quienes estaban organizando la fiesta de Navidad, pero afirmaron desconocer el incidente. Especularon que mi cuñada podría haberse colado por una puerta trasera sin cerrar mientras mi suegra estaba ocupada con otras responsabilidades, dejando la fiesta en manos de miembros de la familia más jóvenes. Después de la advertencia severa de la oficial de policía a mi cuñada sobre las posibles consecuencias de sus acciones, mis suegros, perturbados por la posibilidad de comportamiento delictivo, organizaron una reunión familiar para discutir la situación. En la reunión, celebrada en casa de mis suegros, mi cuñada y su esposo llegaron tarde. Ella parecía visiblemente disgustada y no se mostraba arrepentida por la implicación de la policía, mientras que su esposo parecía ajeno al propósito de la reunión. Esta dinámica subrayó la seriedad del problema, lo que llevó a una discusión familiar colectiva sobre cómo avanzar y abordar las tensiones subyacentes. Cuando el esposo de mi cuñada finalmente se enteró de las acciones de su esposa hacia nuestra familia, su sorpresa fue evidente. Había estado completamente ajeno a la magnitud de la situación hasta ese momento, ofreciendo sus sinceras disculpas. Parecía genuinamente apenado, un contraste marcado con mi cuñada, quien se mantuvo desafiante y sin disculpas. Su creencia de que la falta de un arresto por parte de la policía equivalía a su inocencia dejó a todos sin palabras, mostrando un nivel de negación que nos resultaba difícil de comprender. En un giro inesperado de los acontecimientos, anunció su decisión de divorciarse de ella. Esta revelación nos sorprendió a todos, ya que no había señales visibles de problemas en su matrimonio. Explicó su decisión compartiendo una historia de haber soportado su comportamiento, que había ido desde descuidar las tareas del hogar y el cuidado infantil hasta causar miedo a través de su imprudencia. Su obsesión con las apariencias había llevado a numerosos movimientos innecesarios, cada uno motivado por la vanidad y el deseo de mantener un cierto estatus social, en lugar de verdaderos requisitos laborales. Sus mudanzas a menudo se justificaban por sus ambiciones para su hijo, como intentar inscribirlo en jardines de niños prestigiosos, lo que solo resultó en decepción y más vergüenza. Al final, se habían conformado con una escuela primaria pública, una opción impulsada por la preferencia de su hijo, apoyada por su padre en contra de la renuencia inicial de su esposa. La decisión de divorciarse no fue repentina, sino más bien una culminación de años de frustración, ahora acelerada por el reciente acoso de ella. Tomado por sorpresa por el anuncio del divorcio, mi cuñada intentó una disculpa a medias, aparentemente como un último esfuerzo para salvar la situación. Afirmó que sus acciones eran meras bromas o travesuras. Sin embargo, la gravedad de su comportamiento, especialmente el mensaje hostil dirigido a una niña, iba mucho más allá del ámbito del humor. Tales acciones, que podrían infundir miedo incluso en los adultos, eran indefendibles y subrayaban la ruptura irreparable de la confianza dentro de la familia. La confronté, señalando la desconexión entre sus acciones y lo que uno esperaría de un padre amoroso. Solo porque seas madre no te otorga automáticamente instintos parentales, afirmé, sugiriendo que su comportamiento estaba lejos de lo que se debería anticipar en ese papel. Mi esposo, al ver sus lágrimas, le recordó con firmeza que llorar no resolvería el problema. A su edad, no debería esperar que la simpatía la absolviera de sus acciones. Sin embargo, continuó llorando,
negando cualquier falta y cuestionando por qué se le estaba señalando con el dedo. Incluso insinuó que la desaprobación de la familia provenía de mi matrimonio con su hermano, sugiriendo que el problema era mi edad en lugar de su comportamiento. Su falta de comprensión sobre la gravedad de sus acciones nos dejó a todos sin palabras, y mi esposo estaba particularmente asombrado por su incapacidad para entender la situación. La atmósfera se volvió pesada con tensiones no resueltas, y la discusión se detuvo abruptamente, dejando a su esposo sin otra opción que llevarla a casa. Los procedimientos de divorcio pronto se llevaron a cabo, manchados por su negativa a reconocer sus errores. Solo fue la revelación inocente de su hijo sobre la fiesta de Navidad la que inclinó la balanza, llevándola a aceptar de mala gana el divorcio. Sin ninguna mala intención, su hijo relató el inquietante intercambio de regalos que presenció a sus compañeros de clase, mencionando específicamente la perturbadora imagen del animal de peluche, destrozado y manchado de rojo para parecer sangre. Esta confesión se esparció rápidamente por la comunidad escolar, despertando la preocupación entre maestros y padres por igual. Como resultado, mi hija encontró difícil regresar a la escuela, su espíritu empañado por el incidente y el consiguiente chisme que la vinculaba a la historia de su primo. La conexión entre su ausencia y los eventos de la fiesta de Navidad se convirtió en un tema de especulación, resaltando el impacto de un acto irreflexivo en las vidas de los involucrados. Había esperado que toda la situación pudiera resolverse discretamente, permitiendo que mi hija regresara a la escuela cuando se sintiera lista. La intención de su primo al compartir la angustiante experiencia no era por diversión, sino como un desesperado llamado para detener las acciones dañinas de su madre. Al presenciar las repercusiones de estas revelaciones, su esposo se sintió obligado a acelerar los procedimientos de divorcio, aceptando sus términos simplemente para finalizar su separación. Para ese momento, ella había ganado notoriedad en la comunidad por su comportamiento amenazante hacia los niños, lo que llevó a que la rechazaran e incluso enfrentara hostilidad por parte de los vecinos. Sintiéndose atrapada y vilipendiada, vio el divorcio como un medio de escape, imaginando que regresar a la casa de sus padres le ofrecería consuelo. Sin embargo, su esposo separado se mantuvo firme en retener la custodia de su hijo, una decisión que ella aceptó sin mucha resistencia. Fríamente, declaró su indiferencia hacia su hijo, afirmando que los niños eran un inconveniente para sus planes mientras contemplaba volver a casarse. Sus crueles palabras fueron recibidas con un valiente rechazo por parte de su hijo. Él expresó que no necesitaba su presencia en su vida, encontrando consuelo en el cuidado de su padre y advirtiéndole que no se acercara a su prima. Al regresar a la casa de sus padres, su situación se deterioró aún más, ya que le negaron la entrada, dejándola enfrentar las consecuencias de sus acciones sola. Esta espiral descendente la llevó a situaciones precarias para satisfacer sus necesidades básicas, acumulando deudas de fuentes dudosas. Eventualmente, desapareció por completo de nuestras vidas. Mi esposo y sus padres decidieron no presentar un reporte de persona desaparecida, aceptando su ausencia como una resolución. En la aftermath, mi hija gradualmente recuperó la confianza para asistir a la escuela, donde su primo continuó siendo una presencia solidaria, prometiendo cuidarla. Este periodo desafiante fortaleció inesperadamente el vínculo entre nuestras familias, especialmente con mi excuñado, ya que nos unimos para apoyar a los niños. Mis suegros abrazaron a ambos nietos de todo corazón, interviniendo para proporcionar cuidado y apoyo en ausencia de mi cuñada. Con ella fuera de la imagen, nuestra familia encontró paz y desarrolló una relación sólida y de confianza, libre de las tensiones que una vez nos atormentaron.